Luego de ver todas las formalidades y clasificaciones y el contenido de las acciones y cómo se registran las acciones en la sociedad, vamos a estudiar ahora algunas cuestiones que se pueden hacer con las acciones, algunos negocios jurídicos o actos jurídicos vinculados con las acciones que nos regula la ley y que aparecen también en la práctica. Vinculado con lo que era la registración en el libro de registro de acciones, la doctrina discute si los llamados contratos de sindicación de acciones se tienen que registrar o dejar constancia de los mismos en el libro de registro de acciones. ¿Qué son los contratos de sindicación de acciones o sindicatos de acciones? Bajo esta denominación vamos a encontrar varias, o bajo el concepto que vamos a dar, podemos tener varias denominaciones. Perdón. Sindicatos de acciones, convenios de sindicación de acciones, convenios parasocietarios, convenios accionarios, convenios de sindicatos de acciones. El nombre que a ustedes se les ocurra, hay muchas denominaciones que ha dado la doctrina, con la idea de convenios distintos al instrumento constitutivo, al contrato social que celebran los accionistas y que se encuentran esos convenios relacionados con la sociedad. Son parasocietarios, ¿por qué? Porque no son el instrumento constitutivo. Yo voy a utilizar el término convenios parasocietarios para no entrar con lo que es la sindicación de acciones. No tiene nada que ver ni con los sindicatos gremiales ni con la sindicatura que pueden tener como órgano de fiscalización o no las sociedades anónimas. No tiene nada que ver, pero para no confundir los conceptos, si bien muchas veces la sindicación de acciones es un término muy utilizado, yo voy a utilizar un término más genérico que son los convenios parasocietarios. Convenios parasocietarios son convenios que llevan a cabo o que celebran los accionistas de una sociedad anónima, que, cuyo contenido se encuentra relacionado con distintos aspectos de la vida societaria. Estos acuerdos no están prohibidos en ninguna parte, los accionistas son, por autonomía y la voluntad, libres de hacer lo que ellos quieran con las relaciones personales y crediticias y económicas entre ellos. Estos convenios son un típico caso de negocios societarios, institutos societarios que han nacido de la práctica societaria. A través de los convenios parasocietarios, los accionistas o lo que procuran los accionistas que ingresan en este tipo de negocios es reglamentar diversos aspectos propios de la vida societaria y de la tenencia y de la tenencia accionaria. Los convenios estos son, en principio, perfectamente válidos y nos entran, básicamente, con esta figura yo les propongo reflexionar sobre algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el artículo 13 establecía diversas estipulaciones nulas en el contrato de sociedad? Si uno decía que tal accionista se iba a llevar todas las ganancias o tal accionista no iba a soportar las pérdidas, si yo establecía eso en un convenio, en un instrumento constitutivo, esa cláusula no tendría que pasar el tamiz de la autoridad de contralor, y si la pasaba lo mismo era nula, porque la declaración la inscripción era declarativa, no constitutiva, no saneaba los vicios. Las estipulaciones nulas del artículo 13. Ahora, nada quita que yo por un contrato para societario, un convenio para societario, un contrato firmado en paralelo al instrumento constitutivo, diga, por más de que en el instrumento constitutivo dijimos que íbamos a soportar las pérdidas y las ganancias según los aportes que cada socio realizó, supongamos que somos un socio 60 y 40, son un convenio para sociedad. Si no decimos nada y no hay ningún convenio para societario, la lógica es las ganancias y las pérdidas las soportamos en un 60 y 40. ¿No? De lo mismo en proporcionalidad a los aportes. Nada quita, no se podría establecer en el instrumento constitutivo, el socio A se lleva el 100% de las ganancias y no sufre las pérdidas. Y el socio B no tiene ganancias y soporta todas las pérdidas. Eso no lo podría establecer en un instrumento constitutivo. Nada me impide que lo haga por un convenio parasocietario.
Ese podría ser el contenido de un convenio parasocietario, cómo distribuirnos las utilidades, yéndonos un poco fuera de las pautas que nos manda la ley. Porque ya acá estamos hablando no de algo, la sociedad que va a valer para los socios y para cualquier otro socio que el día de mañana quiera incorporarse a la sociedad, sino que esto es algo netamente particular entre los accionistas de qué hacemos con nuestro propio patrimonio. No involucramos a la sociedad, es un pacto entre los accionistas. Una, esto vendría a ser la relación entre los convenios parasocietarios. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer? ¿Puede un convenio parasocietario? Eso, los libros, yo los remito a que lean los libros. Yo le estoy dando algunas cuestiones nada más para despertarles el interés y la reflexión, pero sobre esto se ha escrito un montonazo. ¿No? Se discute mucho cuáles son los límites del convenio parasocietario. ¿Podría establecerse algún convenio parasocietario que diga nosotros como accionistas lo que queremos es mandar a la quiebra a esta sociedad? ¿Podría establecerse? Sí, podría establecerse tranquilamente. Pero hay algunos autores que, preponderando esta idea del interés social, van a decir, bueno, el interés social debe actuar como un límite a el contenido de los convenios parasocietarios y no puede estipularse nada en los convenios parasocietarios que vaya en contra del interés social de la sociedad. Los convenios parasocietarios pueden ser suscritos entre todos los accionistas o solo entre un determinado grupo. Y decir, bueno, nosotros, y pueden tener distintos contenidos. ¿Qué es el contenido más común o las clasificaciones que hace la doctrina en relación a el contenido de estos convenios? Pueden ser convenios de mando, esto significa varios accionistas nos ponemos de acuerdo de a quién designar en el órgano de administración y qué va a realizar esa persona. Eso puede ser un convenio de mando. ¿Cómo vamos nosotros? Si nosotros dos nos juntamos, vamos a tener la mayoría para en la asamblea designar a los administradores. Y le vamos a decir a los administradores que hagan esto, esto y esto. Eso se puede hacer, sí, se puede hacer tranquilamente. Eso lo llama un convenio de mando. La contracara es el convenio de bloqueo. Es decir, varios accionistas, bueno, nosotros dos nos vamos a unir para hacerle la vida imposible a este otro accionista. Ya sea en las asambleas o en el directorio. También perfectamente válido. Las personas son completamente libres de llevar a cabo con su patrimonio las estrategias que entiendan que mejor lo conservan. O llevar a cabo las decisiones empresariales y económicas que quieren con su patrimonio porque es derecho de propiedad absoluto y completamente inviolable. Y también está el derecho de voto, que puede decir, bueno, nos comprometemos siempre a votar a esta persona, por ejemplo, como síndico o como o en esta asamblea, yo puedo hacer, nos comprometemos a votar de esta manera. El convenio de sindicación de acciones puede tener la duración que a uno se le ocurra. Puede tener una duración indefinida, puede ser una duración de, bueno, para la asamblea que viene, las cosas las hagamos así o asá. En ese sentido, plena autonomía de la voluntad, puede ser, como les digo, puede celebrarse el convenio parasocietario, yo lo he visto esto, celebra el instrumento constitutivo, vamos ante el escribano, y el mismo escribano que me hace la escritura pública de constitución de la sociedad me está certificando la firma del convenio parasocietario que hicimos en el mismo momento. Y en el instrumento constitutivo dijimos una determinada cuestión y en el convenio parasocietario dijimos, bueno, por más que el instrumento constitutivo diga esto, las asambleas las vamos a hacer así, 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 y va a hablar este socio y no va a hablar este otro, etcétera, etcétera. Lo único que es lo que van a tener que tener los convenios parasocietarios deberán establecer, siendo que como contrato en principio no puede perjudicar a un tercero, ni un tercero puede valerse de un contrato que él no celebró, la idea de cómo hacemos efectiva, cómo logramos que se cumpla lo que está estipulado en el instrumento constitutivo. Pues yo puedo decir, sí, sí, vamos a votar de tal manera, pero voy a la asamblea y voto de esta otra manera. Bueno, eso la práctica lo ha resuelto estableciendo multas dinerarias para el caso de que no se cumpla con lo establecido. Si vos me votás en contra, tengo que pagar una multa de 10.000 pesos o de 1.000.000 de pesos. Bueno, ahí no lo voy a votar en contra, porque el día de mañana me incumplí, voy con ese contrato a tribunal y decir, mire señor juez,
se pactó esto, esto y esto, fulano incumplió este contrato, que me pague la indemnización correspondiente. Y se acabó el problema. Todo queda en una cuestión de creatividad, imaginación, entre los abogados que van a redactar ese convenio y las necesidades que tengan el cliente. Pero eso en cuanto a ese punto de convenios para societarios o sindicación de acciones o convenios o sindicatos de acciones, como quieren llamarle, en cuanto a su denominación. Me interesa que lo sepan nomás, el concepto, las clases, la validez del mismo, los límites, también que les sirve esto para reflexionar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta cuándo va el orden público. ¿Podría yo por un convenio para societario modificar cuestiones como la suscripción preferente, el voto acumulativo, etcétera, que aparecen en principio como norma inderogable que estamos estudiando? Por supuesto que sí. Pero bueno, discusiones que se dan, me interesa que las sepan nomás y que reflexionemos al respecto. La transferencia de acciones, artículo 214, 215, nos dice muy poco respecto de la transferencia de acciones. También tenemos que utilizar estos dos artículos juntamente con los que nos establece la ley 24.587. Las acciones, siendo que nuestro sistema es un sistema de acciones nominativas no endosables, se transfieren por un contrato de cesión de créditos, de cesiones de ese título, o de cesión de acciones. El nombre que le quieran poner, básicamente la naturaleza jurídica es esa, es una cesión, porque las acciones como sí no son el título, ¿no? Una cosa es el título y otra cosa es las acciones. Habíamos dicho que un socio tiene acciones por más de que no se le haya emitido el título. Lo que se transfieren son las acciones. Como consecuencia de la transferencia de las acciones, yo voy a tener que entregarle, si existiese el título que represente esas acciones. Pero las acciones son una cosa distinta del título. Esto ya lo hemos visto, pero lo tengamos presente. Por eso es que en cierto sentido las acciones son un derecho que tiene, si bien es la forma en que se denomina la parte alícuota del capital social en las sociedades anónimas, son derechos y obligaciones que hacen al estado de socio, que tiene el socio, el accionista, respecto a la sociedad anónima. Por eso, ontológicamente, si se quiere, es una cesión de créditos, pero el contrato de transferencia de acciones, por la importancia que tiene la práctica, tiene sus ribetes particulares. Entonces, la ley entiende y la doctrina sí entiende que es objeto de un especial estudio por parte de, o que debe ser un objeto principal de estudio, tanto en la materia de las sociedades como en el análisis doctrinario. Yo voy a tratar de utilizar, más que las palabras cedente, cesionario, voy a utilizar las palabras enajenante o transmitente y adquirente. El enajenante y el adquirente, la persona que transfiere las acciones, la persona que las adquiere, las recibe. El contrato es un contrato consensual, que no requiere la tradición de nada para surtir efectos, sino que surte efectos desde el mero consentimiento. Es un contrato que se celebra por escrito, y es un contrato en donde a los efectos de que surte efectos ese contrato entre partes en relación a la sociedad, le vamos a tener que notificar y entregar a la sociedad una copia de ese contrato, para que tenga oponibilidad frente a terceros, lo que ya hemos visto, inscribir la mutación dominial en el registro de accionistas o en el registro de acciones escriturales, si ese mismo existiese. El contrato celebrado entre enajenante y si hubiera título, se le tiene que entregar físicamente el título, ya lo vimos anteriormente, pero la gran mayoría de las veces los títulos no existen. El contrato se celebra por escrito entre enajenante y adquirente. ¿Qué es lo principal que a mí me interesa destacar? Sobre todo porque Nissen confunde bastante este tema, Reumann lo explica bien, Nissen lo confunde un poco. Lo que se transfiere
lo que transfiere el enajenante al adquirente son las acciones de la sociedad. Si esas acciones, por ejemplo, suponen la mayoría de la sociedad, la mayoría accionaria de la sociedad, supongamos el 70%, para dar un ejemplo fácil y simple. Yo le transfiero todas las acciones que yo tengo en esta sociedad que representan el 70% del capital social. El adquirente va a adquirir el 70% de las acciones de la sociedad. No adquiere la empresa, no adquiere la sociedad. Acuérdense, la sociedad es una persona. Lo que yo estoy adquiriendo son acciones que me permiten tener determinados derechos contra la sociedad. Siendo la mayoría, voy a tener la posibilidad de formar la voluntad social. Pero no se adquiere la persona jurídica, sino que se adquiere la participación societaria. Eso es lo que se transfiere, la participación societaria. Puede ocurrir, siguiendo este orden de ideas, que la sociedad, como persona jurídica que yo adquiero, como persona jurídica en donde yo adquiero participación societaria, puede ocurrir que la sociedad tenga deudas, como toda sociedad. Una persona tiene deudas y tiene activos y tiene pasivos. El hecho de que yo transfiera participación societaria, que transfiera acciones, no me hace a mí enajenante en garante de la sociedad. La sociedad va a tener deudas eventualmente frente a terceros. El precio que me pague el adquirente a mí como enajenante va a ser un precio que vamos a pactar libremente entre las partes. No tiene nada que ver el valor nominal que tengan las acciones con el precio de la transferencia de las acciones. Las acciones van a valer lo que las partes entiendan que valen. A lo mejor, si yo le voy a transferir la participación mayoritaria de la sociedad, no va a ser un precio menor el que me vaya a tener que pagar el adquirente, porque adquirida esa participación societaria, el adquirente va a poder, entre comillas, gobernar la voluntad de la sociedad, y va a poder decidir si se distribuyen o no utilidades, va a poder decidir a quiénes designar en el órgano de administración o no, y en el órgano de administración esas personas van a ver a quién designamos como empleados o no, etcétera. Va a gobernar la sociedad y la estructura subyacente a la sociedad. Ahora bien, el precio que se pacta es un precio entre partes. Puede ocurrir que el adquirente adquiere la sociedad, paga una enorme cantidad de dinero por esa participación societaria, y resulta, cuando empieza a actuar como socio de la sociedad, y va a las asambleas y eventualmente designa al primer directorio, etc., toma en cuenta ese socio que la sociedad en realidad se encuentra en una situación de solvencia financiera desastrosa. Está al borde de la quiebra. Y ese socio pagó 5 millones de dólares por el 70% de las acciones de una sociedad que como valor no tiene nada porque está inflada de deudas. Este socio pensaba que esta sociedad tenía un valor inmenso porque tenía un edificio donde estaba la sede social, que la habían comprado y tenía maquinaria, y resulta que estaba sujeta a un montón de deudas, que al momento de celebrarse la transferencia de acciones, el enajenante no le dijo nada. El adquirente, de manera bastante inocente, pagó ese precio, adquirió la participación societaria y se dio cuenta que después la sociedad tiene pasivos muy importantes que dejan en seria duda su solvencia y su subsistencia. ¿Puede ese adquirente ir a reclamarle algo al socio, al ex socio, al enajenante, a quien le adquirió la participación societaria? La lógica es que no. Si esa persona no fue diligente al momento de celebrar ese contrato por una cuestión propia, ya es un mal negocio que celebró esa persona, que compró algo que en realidad no valía ese precio. De ahí que les digo todo esto para tener bien en claro lo siguiente:
En la transferencia de acciones, el enajenante no garantiza los pasivos ocultos que puede tener la sociedad, no garantiza la solvencia de la sociedad. ¿Se puede establecer que lo pacte? Sí, se puede establecer que lo pacte. El artículo 1628 del Código Civil y Comercial, siguiendo lo que nos decía el Código Civil de Vélez, nos permite que el cedente, que el enajenante garantice la solvencia del deudor cedido, que vendría a ser algo parecido acá. Pero en principio lo único que garantiza el cedente es la legitimidad del crédito que transfiere. Esto es que las acciones sean legales y correctas y que él sea el titular de las acciones que dice transmitir. Lo mismo en la cesión de créditos, lo mismo en un cheque. Yo garantizo que tengo este derecho, que este derecho es válido, garantizo este cheque, que este cheque es válido, no es apócrifo. No garantizo que la persona que te tiene que pagar el cheque, que te quiere pagar el crédito, o que la sociedad sean solventes. Una cosa es lo que se transmite y otra cosa es las deudas que pueda tener la sociedad. Yo puedo, en mi contrato de transferencia de acciones, establecer mecanismos para controlar la solvencia o no de la sociedad. Ahora, si no lo hago y yo pago el precio y no digo nada, después si la sociedad tiene pasivos ocultos o no, será una cuestión propia de la negligencia que ha tenido al negociar ese adquirente. Pero en principio no hay garantía por pasivos ocultos. Eso lleva a que muchas veces la transferencia de acciones involucre un proceso, no es un contrato que se firma en una tarde, sino que involucra todo un proceso de auditoría previa, lo que se llaman los due diligence, los due diligence. Los due diligence o procesos de auditoría son procesos en el marco de una transferencia de acciones en donde se va investigando la consistencia patrimonial de la sociedad cuyas acciones se quieren adquirir, se va investigando, se va obteniendo información por parte del adquirente en relación a datos que nos pueden hacer ver la solvencia o no de la sociedad. Por ejemplo, cuántos empleos tiene, cómo se le paga a los empleados, si tiene empleados negros, si tiene juicios, si tiene alguna contingencia ambiental, por ejemplo, que estén siendo investigados por la Secretaría de Comercio, por la Secretaría de Ambiente, que eso el día de mañana puede implicar que les metan una multa, ¿no? Y a lo mejor le meten una multa millonaria y esa multa es igual a todo el patrimonio de la sociedad y se van a fundir. O si pierden un determinado juicio se van a fundir, etc. Se puede decir, bueno, si llega a pasar esto dentro de los 2 años desde que celebramos el contrato, en vez de yo te pagué 5 millones de dólares, pero si llega a pasar esto, que vos me decís que no va a pasar, estipulamos que si llega a pasar, vos de esos 5 millones me devolvés 4.900.000. La libertad en esto es completamente absoluta, todo depende de cuán rápido se quiera hacer el negocio, cuán cuidadoso se sea o no. Es un juego básicamente de toma y daca, es decir, bueno, vos me pagas poco, pero yo te estoy dando, no te estoy dando nada de la información. Si querés que te dé más información, bueno, subamos el precio de la transferencia de acciones. Bueno, toda una cuestión que depende de cada negocio específico y qué es lo que quieran hacer los sujetos intervinientes, como dijimos. Responsabilidad de las personas que intervienen en este tema, la ley no presume nada, se puede estipular lo que las partes quieran en relaciones a garantías, pero eso tiene que estar estipulado, no hay nada automático, no se garantiza la inexistencia de pasivos ocultos de manera automática en la ley. Hemos visto convenios de sindicación de acciones, hemos visto la transferencia de las acciones. Artículo 208 nos habla de la posibilidad de establecer usufructo de acciones. El usufructo es, ya lo van a ver cuando vean derechos reales, es un derecho real en donde, que recae sobre una cosa, en donde vamos a deslindar, por un lado, la mera titularidad de la cosa, que eso se va a quedar, un sujeto va a quedarse con la mera titularidad de la cosa, se va a llamar el nudo propietario, y a otro sujeto va a tener el uso y goce de la cosa. Esto es, va a tener la cosa bajo su poder y va a poder usar y gozar de todo de lo que implica usar la cosa y los productos que tenga esa cosa. En materia de acciones puede ocurrir que se celebre
un usufructo que tenga por objeto una o varias acciones, en donde vamos a tener el nudo propietario, que va a ser la persona que va a ejercer los derechos inherentes a la calidad de socio, la persona que se queda como accionista, y titularmente va a seguir siendo esa persona el accionista, pero le concede el uso y goce de la acción al usufructuario. Ese usufructuario el día de mañana va a poder, por ejemplo, percibir los dividendos que tengan esas acciones. ¿eh? Se puede establecer en el usufructo que esa persona vaya y perciba los dividendos como consecuencia de este usufructo de acciones. También, generalmente eso es lo que se pacta, es el contenido de los usufructos de acciones. Nada quita que el usufructuario pudiese también, tener también derechos políticos, ir a votar en las asambleas. Es más infrecuente, pero podría darse en ese sentido sin ningún problema. Eso en cuanto a usufructo de acciones, los remito al artículo 218 que nos habla de los distintos derechos de las partes. Con que sepamos esto que les dije, estamos bien, pues tampoco es un instituto tan usado en la práctica, pero me interesa que lo sepamos para diferenciar ambas cuestiones y sobre todo qué derechos puede ejercer una persona y qué otra. En la prenda de acciones, la prenda también es un derecho real, ya lo van a estudiar en derechos reales, con más detenimiento. Básicamente, seguramente han escuchado hablar de las prendas de los automóviles y demás. Eso se puede escuchar en la televisión o en la misma vida. A uno lo va a hacer escuchar de nombre algunas cosas, ¿no? La prenda es un derecho de garantía, ¿eh? En donde, como consecuencia de una obligación preexistente, en las prendas de automóviles, pensemos un préstamo de dinero, ¿eh? Se establece, se afecta a un bien al determinado pago de una garantía. ¿eh? Y vamos a tener dos partes en este derecho de prenda. ¿eh? El constituyente de la prenda y el acreedor prendario. ¿eh? El constituyente, mejor dicho, constituyente, deudor prendario, por un lado, y el acreedor prendario. El acreedor es el que prestó la plata, ¿eh? El deudor es el que recibió la plata. El deudor es el titular del bien, ¿eh? Que prenda ese bien, ¿eh? Con ese bien garantiza el pago de esa deuda. ¿eh? Siempre el derecho de prenda es un derecho accesorio. ¿eh? En este caso, accesorio, en el ejemplo que estoy dando, accesorio a un crédito. ¿eh? La relación que ustedes puedan establecer de manera principal es completamente libre. ¿no? Pero la prenda es una garantía que recae sobre cosas muebles. La hipoteca es lo mismo, pero en relación a inmuebles, la prenda es garantía de cosa mueble. Lo que se ofrece como garantía es una cosa mueble. La cosa mueble, el auto, también en este caso la acción. Las acciones pueden ser objeto del contrato de prenda. Vamos a tener un deudor prendario, accionista, que es accionista y que, como garantía de un determinado contrato, constituye una prenda a favor del acreedor prendario, o sea, su contraparte en ese contrato principal o subyacente. Vamos a tener accionista, deudor prendario y acreedor prendario. Hasta acá estamos, ¿no? Esto es concepto general de prenda. Hay dos clases de prenda. La prenda con desplazamiento, en donde el bien, si bien sigue siendo de titularidad registral del deudor prendario, el bien se desplaza y entra bajo la esfera de poder del acreedor prendario. Esa es la llamada prenda con desplazamiento. El bien va de un lado al otro, va del deudor prendario al acreedor prendario. Sigue estando a nombre del titular, del deudor prendario, porque si no hubiera sido una transferencia de dominio, ¿no? Sino que únicamente se desplaza el bien, pero sigue estando titularidad del deudor prendario. Y se le llama prenda con desplazamiento. El otro supuesto, que es el más común, es el más habitual, es la llamada prenda sin desplazamiento, en donde el bien no se desplaza, el bien queda en poder del deudor prendario. Como lo único que ocurre es que esa prenda se registra. Prenda sin desplazamiento es lo mismo que prenda con registro.
que le diría la forma más habitual de constitución de las prendas. Por eso, si ustedes han escuchado hablar del registro de los registros de automotores y créditos prendarios, en esos registros de automotores se inscriben no solo la transferencia de automotores, sino también todo crédito prendario que hubiere en automotores o en cualquier otro bien. Podría ser una maquinaria que está prendada y que se va a inscribir esa prenda en el registro, en ese registro, a los efectos de que esa inscripción tenga oponibilidad frente a terceros. ¿Por qué es importante la oponibilidad frente a terceros? Porque el acreedor prendario tiene un privilegio. Si no le paga el deudor prendario, él puede ejecutar esa prenda. Si el deudor prendario tuviere otros acreedores y ese bien prendado sale a remate, porque han instado el remate los otros acreedores, el acreedor prendario va a tener privilegio, va a cobrar él antes que sobre el producido de ese remate, va a cobrar él primero que el resto de los otros acreedores, por más de que ellos hubieran llevado a cabo todas las diligencias correspondientes al remate. Eso en dos palabras, estos son bolillas de reales, pero en dos palabras es el derecho de prenda con desplazamiento o sin desplazamiento. En materia de acciones, yo puedo prendar acciones. La prenda en materia de sociedades, la más común es la prenda sin desplazamiento, o sea, la prenda con registro, en donde se va a establecer en el libro de registro de acciones la particularidad de que tales acciones están sujetas al derecho de prenda a favor de tal persona, identificando al acreedor prendario. ¿Podría ocurrir una prenda con desplazamiento en materia de acciones? Sí, podría, pero no es lo más común. No está prohibido por la ley, pero no es lo más común. Vamos a tener en materia de prenda de acciones entonces dos personas, el acreedor prendario y el accionista deudor prendario. Lo que va a ocurrir es que si el accionista quisiere hacer uso de sus derechos como socios, va a tener que pedirle autorización al acreedor. Y este acreedor va a estar obligado, como bien nos dice el artículo 219, a facilitarle el ejercicio de los derechos como socios a ese deudor prendario. Si, por ejemplo, quiere ir a percibir dividendos. Esa es la particularidad que tiene la prenda en materia de acciones, que el accionista deudor prendario sigue siendo socio, pero va a tener que requerir la autorización al acreedor prendario para el ejercicio de su derecho como socio, y esta persona, el acreedor prendario es el titular del derecho de prenda, tiene que estar obligado, mejor dicho, está obligado a facilitarle al accionista deudor prendario el ejercicio de los derechos de su calidad de socio. También, la prenda de acciones tiene poca utilidad, tiene poca aplicación en la práctica, pero bueno, lo estudiamos porque también, al igual que el 218, el 219 son artículos que están y lo tenemos que estudiar. En cuanto al embargo, el embargo no es un derecho real, pero sí es una medida que se puede tomar en relación a las acciones. Las acciones, al igual que las cuotas sociales, son libremente embargables y ejecutables. Y en este supuesto, si se embargan las acciones y después se ejecutan y se sacan a remate, el adquirente por subasta pasa a ser el nuevo accionista de la sociedad, pagando el precio que se haya estipulado en la subasta. El hecho de que las acciones sean objeto de un embargo no quita que el accionista siga ejerciendo sus derechos como socio, va a tener los mismos derechos que tenía antes. Lo único que va a ocurrir es que al momento de eventualmente transferirse esas acciones, se van a transferir con el embargo. Y el accionista y la persona que quiere adquirir sabe que va a poder adquirir algo que el día de mañana en un pleito pueda terminar siendo objeto de un remate y lo puede perder. Así que muy raro que se dé un supuesto en la práctica en que alguien adquiera acciones embargadas, pero podría pasar. Otro tema que es importante es
saber que el embargo de las acciones no implica o no conlleva al embargo de los dividendos. El embargo de acciones yo lo anoto, dijimos, en el libro de registro de acciones. Si yo logré como acreedor del socio embargarle las acciones que él tenía, eso no implica que le haya embargado los dividendos. Si yo le quiero embargar los dividendos, como no se anotan los dividendos de ninguna parte, lo que voy a tener que hacer es solicitarle al juez que el juez le notifique a la sociedad que el día de mañana, si llega a haber alguna decisión asamblearia por la cual se distribuyan dividendos de cualquier manera, o si hubiera dividendos que el socio tiene para percibir y no ha percibido todavía, ese acreedor embargante le va a poder embargar esos bienes, y esos bienes, en vez de transmitírsele al socio, al accionista, esos dividendos se le van a transferir a una cuenta judicial a nombre del juzgado a resultas del juicio. Y si el juicio lo gana el acreedor del accionista, podrá hacer efectivo ese dinero. Y el accionista lo va a haber perdido. Típico caso de cualquier otro embargo de dinero, de la misma manera que yo embargo una cuenta bancaria, puedo embargar dividendos notificándole a la sociedad. Lo último que vamos a ver, para ya ir terminando esta larga bolilla de capital y de acciones en materia de sociedades anónimas, son los institutos de la adquisición de sus propias acciones por la sociedad y de la amortización de las acciones. Artículos 220 a 223 son pocos artículos, pero son algunas cuestiones que hay que desmenuzar bastante. Y después vamos a decir algo en relación a los bonos, ya que eso se vincula con la amortización de las acciones. Son dos cuestiones completamente distintas. Es lo que nos queda de estudiar en la bolilla, pero son cuestiones completamente distintas. Vamos a leer el 220 al 222. Para dejarlo leído, pero hay que explicar bastante al respecto. Artículo 220. La sociedad puede adquirir las acciones que emitió solo en las siguientes condiciones. 1. Para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del capital. 2. Excepcionalmente, con ganancias realizadas y líquidas o reservas libres cuando estuvieran completamente integradas y para evitar un daño grave, lo que será justificado en la próxima asamblea ordinaria. 3. Por integrar el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que incorpora. 221. El directorio enajenará las acciones adquiridas en los supuestos 2 y 3 del artículo anterior dentro del término de un año, salvo prórroga por la Asamblea. Se aplicará el derecho preferente previsto en el artículo 194. Suspensión de derechos. Los derechos correspondientes a esas acciones quedarán suspendidos hasta su enajenación. No se computarán para la determinación del quórum ni de la mayoría. 222. La sociedad no puede recibir sus acciones en garantía. La adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones. En principio es un negocio que lleva a cabo la sociedad. Hablamos de adquisición, no hablamos de compra, porque la adquisición hace a cualquier forma contractual que se quiera tener. Siempre lo más común es la compra, pero correctamente la ley habla de adquisición de sus propias acciones por parte de la sociedad. No les dije, el artículo 220 lo tenemos que analizar también, no solo con el artículo 221, sino con el artículo 203 de la reducción del capital. Ya vamos a ver cómo tiene que ver con todo lo que hemos estado viendo en relación a esta bolsa. Dijimos, adquisición es adquisición, no solo compra-venta. ¿Y qué es lo que se adquieren? Acciones suscriptas. No se adquieren acciones en cartera. Las acciones en cartera se tienen que reducir el capital, porque son acciones sin dueño, no hay a quién adquirírselas. Las acciones se adquieren por parte de la sociedad a otros accionistas, mejor dicho, a otros no, a los accionistas. La sociedad adquiere acciones de ella misma a los accionistas. Únicamente va a ser permitido este negocio, que a ustedes les puede parecer medio raro, únicamente va a ser permitido en los supuestos que me establece la ley y que están expresamente previstos en el artículo 220, que son 3 los requisitos.
El primero es el rescate de las acciones. Inciso 1, artículo 220, para cancelarlas y previo acuerdo de reducción del capital. Es el concepto de... quiero ver la hora, ¿cuánto estamos? Bien. El rescate de las acciones, artículo 220 a 221, cuando se hubiera establecido una reducción del capital social, hubieran quedado acciones sin integrar. Esas acciones, rescatar es cuando en ese supuesto la sociedad adquiere esas acciones para sí misma. Mejor dicho, adquiere esas acciones luego de la reducción del capital social. El otro supuesto, también contemplado en el artículo 221, es cuando pensemos en una preferencia que se hubiera concedido a la sociedad para adquirir acciones que ella misma haya emitido. Cualquier supuesto que involucrare circunstancias en virtud de las cuales la sociedad adquiere sus propias acciones habiendo existido un acuerdo de reducción del capital, está englobado en los términos del inciso 1 del 220, el rescate de las acciones. Ese es un supuesto, el rescate de las acciones. El otro es para evitar un daño grave. Inciso 2. Este daño grave tiene que ser un daño concreto y un daño real. Que exista un peligro a la sociedad que no puede ser evitado verdaderamente o eficazmente de otra manera. Primer requisito, entonces, en este supuesto de evitar el daño grave es que exista un peligro que sea necesario evitar a través de esta manera. Cuestión que también lo va a decidir la sociedad, y la doctrina entiende que es una cuestión no judiciable, una cuestión empresaria no judiciable, que un juez no puede decir si efectivamente ese peligro era tan, entre comillas, peligroso o no. Punto 1. Punto 2. Que sean acciones que estén sí completamente integradas, que no pase, porque si no nos tendremos que ir por el inciso 1. Peligro grave, acción completamente integrada, que que el importe a pagar por esa adquisición, acuérdense que le adquiere la sociedad a los accionistas. Entonces, que el pago de esa adquisición sea con ganancias realizadas y líquidas, o reservas libres. Mejor, reservas libres en el sentido de reservas no legales, ¿no? No es que tenga libertad en las reservas, sino reservas facultativas, si se quiere. O sea, retomando, peligro grave, acciones completamente integradas, que el precio de esa adquisición se les pague a los accionistas con ganancias líquidas de la sociedad o con reservas libres, y que se justifique ante la próxima asamblea ordinaria esta necesidad de la sociedad de llevar a cabo este negocio. Acuérdense, la adquisición de acciones era un negocio que va a llevar a cabo la sociedad con él o los accionistas. En cada uno de estos tres supuestos, pero es un contrato que es una decisión que la lleva a cabo la sociedad, y después eventualmente va a someter esa decisión al control de la asamblea. En el caso de que hubiera existido una reducción del capital, supuesto en el inciso 1, vamos a haber tenido la decisión asamblea de la reducción del capital y después este contrato. Pero este contrato no se va a tomar en el marco de una decisión asamblearia. Eso es lo que quiero que les quede bien en claro. Esta cuestión, este negocio se va a dar en una vinculación sociedad-socio, sociedad-accionista, en donde la sociedad le adquiere al accionista parte de sus acciones, o incluso la totalidad de las acciones que tuviera ese accionista. Como dijimos, el inciso 2 nos requiere que, además de probar o de señalar, además de que en ese instrumento, en el convenio de adquisición de las acciones, se establezca el peligro grave, se trate de acciones integradas, se le pague con ganancias líquidas
o con reservas facultativas libres. Se debe consignar cuál es el peligro y el directorio justificar ese peligro, ese es el cuarto requisito, justificar el directorio. En la próxima asamblea ordinaria, estoy dando cuenta de todos los negocios de gestión de la sociedad, también tengo que dar cuenta específicamente de cuál era el peligro que me llevó a realizar este negocio de adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones. Siempre la adquisición va a ser algo voluntario, o sea, no es que la sociedad le está expropiando las acciones al socio, sino que siempre va a ser un negocio jurídico bilateral. Va a estar por un lado la sociedad, por el otro lado van a estar él o los accionistas, dependiendo de qué se trate. El único ejemplo que yo he visto, o por lo menos que he escuchado en los últimos años de adquisición de acciones, no se llevaron a cabo la adquisición de las propias acciones, pero se dio cuando en la Argentina se estatizaron las AFJP. Como consecuencia de estatizar las AFJP, resultaba que por las inversiones que habían hecho, por compras de acciones, las AFJP eran socias de varias sociedades, empresas privadas en la Argentina. Como consecuencia de que se estatizaron las AFJP, el Estado pasó a reemplazar a la AFJP como tenedora de participaciones societarias en un montón de sociedades en la Argentina. El ejemplo más común que les debe haber llegado a ustedes son, y bueno, como están dentro de los videos que yo les digo que vean como ejemplo para la bolilla de asambleas, el ejemplo es del Estado Nacional cuando adquiere participación societaria en Clarín, en Grupo Clarín Sociedad Anónima, creo que es el nombre, la denominación social técnica de la sociedad. Adquiere participación societaria en Clarín. Debe haber sido porque Máxima FJP u Orígenes FJP o lo que fuere, las FJP que estatizaron tenían, entre todas hacían el 5% de la participación societaria. Bueno, el Estado Nacional pasó a concentrar el 3% que tenía Máxima AFJP, el 2% que tenía Orígenes AFJP, pasaron el Estado a ser titular de ese 5% de las acciones de esa sociedad. Bueno, desde la doctrina se planteaban que por la vía del artículo 220, inciso 2, sería una forma de presionar para que la sociedad le adquiriera a esos accionistas sus propias acciones. No que sean los socios los que le adquieran las acciones a sus consocios, la parte privada al Estado Nacional, sino que sea la propia sociedad al Estado Nacional, que la sociedad adquiera sus propias acciones con la idea de evitar un daño grave. ¿Cuál es el daño grave? Que, por ejemplo, el Estado Nacional empiece a controlar, supongamos que el Estado Nacional no en Clarín, sino en la Coca-Cola. El Estado Nacional, a lo mejor como accionista, tenía derecho a conocer la fórmula de la Coca-Cola. Una locura, ¿no? Pero bueno, eso se planteó doctrinariamente, al final no se optó por otras vías, por la convivencia en algunos casos, en algunos otros casos la convivencia fue mucho más conflictiva. Los ejemplos que les di de los videos de las asambleas de Clarín es una muestra de eso, pero me interesa que sepan como ejemplo de cuándo se puede dar esta idea de daño grave. ¿Cuál podría ser un ejemplo de daño grave? Este ejemplo que les vengo diciendo podría ir en esa senda. El otro supuesto que nos menciona el artículo 220 como factible para admitir la adquisición de la sociedad por parte de la sociedad de sus propias acciones es cuando la sociedad adquiere un establecimiento o una sociedad en donde la sociedad, como consecuencia de esa adquisición, pasa a tener los bienes que tenía ese establecimiento o esa sociedad. Y si ese establecimiento o esa sociedad tenían acciones en ella misma, ella de manera refleja pasa a adquirir sus propias acciones. Supongamos, una sociedad adquiere otra sociedad, y esa sociedad tenía a su vez acciones en esta primera sociedad. Bueno, como consecuencia de haber adquirido esta sociedad, pasó a adquirir sus propias acciones. Esos son los supuestos del artículo 220.
¿Qué nos dice? ¿Qué pasa una vez que dijimos, el contrato es entre sociedad y el accionista enajenante? Quien firma ese contrato va a ser el representante de la sociedad y generalmente es un negocio que va a estar autorizado por el directorio, por el órgano de administración, pero técnicamente celebrado entre la sociedad y el enajenante. ¿Qué pasa luego de que la sociedad adquiere sus propias acciones? La sociedad, ustedes podrían preguntarse, ¿pasa a ser socia de sí misma? Bueno, la respuesta es no. En el supuesto del inciso 1, en el rescate, esas acciones se adquieren para ser canceladas. O sea, tuvimos un acuerdo de reducción del capital, la sociedad adquirió esas acciones, pero esas acciones van a ser canceladas. Como se redució el capital, no hay nadie que sea dueño de esas acciones y esas acciones van a haber quedado sin dueño, lo único que hacen es cancelarse, sacarse de circulación. Eso vendría a ser lo que significa cancelar las acciones, sacarlas de circulación. En ese supuesto, la sociedad no hace nada. En los supuestos de los incisos 2 y 3, o sea, cuando la sociedad adquiere de un accionista acciones para evitar un daño grave, o cuando una sociedad adquiere del accionista acciones porque ese accionista, esa sociedad que adquirió, tenía a su vez acciones de la sociedad, supuesto del inciso 3, en ese supuesto la sociedad va a tener acciones de sí misma en cartera. Y esa tenencia se entiende que es provisoria. Va a poder tener esas acciones solo durante un año. Y por supuesto, durante ese año no van a otorgar derechos, no va a poder la sociedad cobrarse dividendos a sí misma, ¿no? Entonces va a tener esas acciones durante un plazo máximo de un año. Durante ese plazo, en cualquier momento, la sociedad va a poder, pero va a estar obligada a ello, va a tener que enajenar esas acciones, ya sea a un tercero o a cualquier otro accionista. En este último caso, siempre permitiendo el derecho de suscripción preferente. Pero va a tener que enajenarlas, no se las va a poder quedar en sí misma la sociedad. O sea, la idea es que cuando se adquieren las acciones, si no es para cancelarlas en los términos del inciso 1, que estemos en supuesto de reducción del capital, si en cualquiera de los otros dos supuestos, la sociedad adquiere, pero las adquiere y luego las va a tener que vender sí o sí. Dentro del año las va a tener que vender sí o sí, a terceros o a otros accionistas. Mientras está llevando a cabo las negociaciones para la venta, mientras se decide venderlas o no, la sociedad va a tener esas acciones en su propia cartera, pero no van a tener ningún derecho, no va a haber ningún derecho que se pueda ejercer con esas acciones. Va a ser una tenencia siempre transitoria y los derechos que emergen de esas acciones van a estar suspendidos. No va a poder la sociedad votarse en su propia asamblea, no va a poder la sociedad reclamarse sus propios dividendos. Esa es un poco la idea para que no nos quede tan raro esto de adquisición de la sociedad, adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones. Con esto terminamos este instituto regulado en los artículos 220 a 222, la adquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones. Con que sepamos esto, el concepto entre quién se celebra el negocio jurídico, los distintos supuestos, sepamos explicar los distintos supuestos, qué es el rescate, qué es la cancelación, qué significa daño grave, si eso puede ser judiciable o no, y qué pasa una vez adquiridas las acciones. Eso me interesa que sepan de este instituto. ¿Qué es la amortización de acciones? Artículo 223, algo que nada que ver con la adquisición de las acciones. La amortización de las acciones es la cancelación anticipada de las acciones. Cancelación que puede ser total o parcial. Al cancelar anticipadamente las acciones, esto es, antes de que lleguemos al final de la vida de la sociedad, antes de que se cancele la matrícula, yo cancelo las acciones. Y para eso, lo que hace la sociedad es pagarle el valor de las mismas a los accionistas con ganancias. Es la cancelación anticipada de las acciones, si se quiere, el pago de la cuota de liquidación de manera anticipada. No hay cuota de liquidación porque todavía no estamos liquidando a la sociedad. Lo que estamos haciendo es cancelándola a las acciones de manera
anticipada, pagándole el valor de las acciones mediante ganancias líquidas de la sociedad. La amortización de las acciones puede ser total o parcial en ambos supuestos, ya sea si cancelo todas las acciones o una parte de las acciones. Le puedo decir a los accionistas de sus tenencias accionarias, de sus respectivas tenencias accionarias, le voy a cancelar el 50% o el 30% o el 10%. Le voy a pagar de manera anticipada, le voy a amortizar, le voy a cancelar de manera anticipada el valor de sus acciones con ganancias de la sociedad. ¿Qué es importante de la amortización de las acciones? Que no implica una reducción del capital. El hecho de que la sociedad salga a pagar el valor de las acciones de manera anticipada no quita que el capital siga siendo el mismo. El capital se mantiene. ¿Qué va a pasar con la participación accionaria? Me pueden preguntar ustedes si los socios no tienen más acciones. Bueno, al momento de pagársele la participación societaria al accionista, la sociedad le va a dar un bono, que se llama un bono de goce, que por eso ya lo vamos a estudiar más en detalle, está en el artículo 228, se los adelanto. Le va a dar un bono de goce. Con ese bono de goce, el socio va a poder, desde acá hasta que se cancele la matrícula y se les extinga su calidad de socio, va a poder ejercer los derechos propios de su calidad de socio, impugnar las asambleas, cobrar dividendos, etc. Lo único que no va a poder cobrar es la cuota de liquidación, porque ya se le va a haber pagado de manera anticipada, ¿no? Pero el resto de los ejercicios de sus derechos como socio los va a poder pagar, los va a poder ejercer mediante este bono de goce. Eso es si la cancelación es, mejor dicho, si la amortización es total. No se produce con la amortización total ni la disolución vínculo-sociedad, ni la reducción del capital, ni la liquidación de la sociedad, ni nada de eso. La amortización total, lo único que importa es el pago total del valor de las participaciones societarias con ganancias de la sociedad y la entrega al socio de un bono de goce. Si en el caso de que la amortización, mejor dicho, la amortización también puede ser parcial, en este caso no se paga la totalidad del valor de las acciones, sino que solo una parte, y se debe dejar constancia en el título, si se hubieran emitido los títulos, de que este socio titular de tales y tales acciones, sepamos que las acciones tienen este valor, pero se ha amortizado el valor en un 30%. De manera que sepa que la persona, si el día de mañana se transfiere esas acciones, se va a adquirir nada más que una cuota de liquidación por el 70% de esa participación societaria. Nada más que para eso se tiene que establecer en el título, si se hubiera emitido, la amortización parcial. Para la amortización, vamos a leer ya el artículo 223, pero más o menos esa es la explicación. Vamos a ver que se requiere previsión estatutaria y asamblea extraordinaria. Nos dice: el estatuto puede autorizar la amortización total o parcial de acciones integradas con ganancias realizadas y líquidas con los siguientes recaudos. 1. Resolución previa a la asamblea que fije el justo precio y asegure la igualdad de los accionistas. 2. Cuando se realice por sorteo, se practicará ante la autoridad de contralor o escribano del registro, se publicará su resultado y se escribirá en los registros. 3. Si las acciones son amortizadas en parte, se asentará en los títulos o en las cuentas de acciones escriturales. Si la amortización es total, se anularán reemplazándose por bonos de goce o inscripciones en cuenta con el mismo efecto. Bono de goce, artículo 228, que vamos a ver a continuación. Lo que me interesa, entonces, aparte de lo que hemos dicho, el concepto de amortización de acciones, qué es la amortización total, qué es la amortización parcial, qué significa, con qué se paga, el hecho de que no se deja de ser socio, no se modifica el capital social, no se reduce el capital social, la amortización parcial, ¿qué pasa? La amortización total, ¿qué pasa? El hecho de que se requiere previsión estatutaria, nos dice el estatuto, si no está previsto en el estatuto no se pueden amortizar las acciones, y que se requiere una asamblea extraordinaria en donde los socios van a decidir el precio, que tiene que ser justo y tiene que ser igual para todos los socios. Lo último que nos queda en esta bolilla, estamos bien de tiempo para terminar,
es el concepto de bonos. Artículos 227 a 232. ¿Qué me interesa que sepamos en materia de bonos? El concepto y las distintas clases de bonos que permite la ley. Los bonos, la emisión de bonos por parte de la sociedad tiene que estar autorizada en el estatuto. ¿Qué es lo importante tener en claro en relación a los bonos? Los bonos van a ser títulos que emite las sociedades anónimas, pero que no se vinculan con las acciones, no tienen nada que ver con las acciones, representan deudas, sí, representan obligaciones que la sociedad se obliga, mejor dicho, toma, asume respecto de terceros o respecto de los propios accionistas. Pero son obligaciones, digamos, no se vincula en nada el bono con el capital social. Si bien son títulos emitidos también que se representan en un documento, no tienen nada que ver ni con las acciones ni con el capital social. Es un título más que emite la sociedad de la misma manera que puede emitir obligaciones negociables, puede emitir bonos. ¿Qué tipos de bonos establece la ley o nos regula la ley? Los bonos de goce, artículos 228. Lo leemos para que también quede leído. Me interesa nomás el concepto de qué son los bonos, que no tiene que ver ni con las acciones ni con el capital social, y diferenciar los bonos de goce y los bonos de participación. Bonos de goce, artículo 228. Los bonos de goce se emitirán a favor de los titulares de acciones totalmente amortizadas, dan derecho a participar en las ganancias y en caso de disolución en el producido de liquidación después reembolsado el valor nominal de las acciones no amortizadas. Además, gozarán de los derechos que el estatuto les reconozca expresamente. 229, 230. Bonos de participación. Los bonos de participación pueden emitirse por prestaciones que no sean aportes de capital, solo dan derecho a participar en las ganancias del ejercicio. 230. Los bonos de participación también pueden ser adjudicados al personal de la sociedad. Las ganancias que le correspondan se computarán como gastos. Son intransferibles y caducan con la extinción de la relación laboral, cualquiera sea la causa. Por un lado, vimos los bonos de goce cuando en supuestos de amortización total de las acciones, bonos de goce. Los bonos de participación son títulos que emite la sociedad a favor, ya sea de accionistas, pero sobre todo de terceros, que les permiten participar en las ganancias. Por supuesto, ese bono a lo mejor la sociedad lo emite porque los terceros le deben algo a la sociedad. O dijimos, la causa puede ser la más variable que haya asumido la sociedad en relación a esas personas a favor de las cuales emite esos bonos. Esos bonos le conceden al titular la posibilidad de participar en las ganancias de la sociedad y específicamente la ley en su artículo 230 regula la posibilidad de que esos bonos se concedan a los trabajadores de la sociedad como una manera de hacer realidad el precepto constitucional del artículo 14 bis que hablaba de la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa. Los bonos se pueden hacer cualquier persona, socios o no socios. Dentro de las personas no socios puede ser cualquier tercero, pueden incluir incluso a los trabajadores. Tienen esta particularidad y que no se pueden transferir. Los trabajadores no lo pueden transferir. Cuando la sociedad tiene ganancias, parte de esas ganancias, de acuerdo a lo que se haya establecido en el estatuto en relación a los bonos de participación y a lo que se haya eventualmente negociado con los trabajadores, con el sindicato, etc. Al momento de distribuir las ganancias, parte de esas ganancias se distribuirán a los tenedores de esos bonos en la manera en que se haya establecido. Época de pago, nos dice 31, la participación se abonará contemporáneamente con el dividendo, o sea, el momento en que se distribuye lo que se hubiera decidido distribuir en la asamblea que trató ese balance que dio resultado positivo. Con esto terminamos la bolilla 12. Me interesa que sepan, sobre todo de bonos, lo que dijimos, el concepto, que no se vincula ni con estos últimos bonos. Lo que me interesa que sepan es que no se relaciona, es algo facultativo que emite la sociedad, no se relaciona ni con el capital ni con las acciones,
las dos clases de bonos, los bonos de goce, los bonos de participación, en qué situaciones y qué derechos y para qué se pueden llegar a emitir o no. También, raramente uno ve bonos de participación en las ganancias, pero todas las posibilidades están. Con esto terminamos la bolilla 12.